Hola a todos queridos amigos, soy Alfonso Ortiz y les doy la bienvenida a un episodio más aquí en Aprendiz Musical, el podcast. Hoy estaré hablando de cómo nuestro entorno puede ayudarnos, puede contribuir a que desarrollemos una sensibilidad estética, una sensibilidad musical. Es claro y es bien sabido que este tema se aborda mucho más cuando estamos hablando del desarrollo integral de los niños, pasando por diferentes etapas y pues cómo todo esto influye en lo que al final vamos a hacer de grandes. Todo esto enmarcado desde mi experiencia, desde mi opinión personal, ya que no soy un experto en desarrollo neuronal ni cómo la música afecta al cerebro y demás. Algo que me he dado cuenta preparando este episodio es que cada cosa que mencionaré da para un episodio completo. Pero bueno, aquí vamos a no profundizar mucho y vamos a ir una pasada como por diferentes cosas. Bueno, entonces comencemos con la infancia, este periodo en el que muchas cosas pasan en la vida de una persona. Incluso se realizan muchas investigaciones de cómo todo el entorno afecta al bebé aún en el vientre de la madre. Si estamos rodeados de música desde muy temprana edad, todo esto va dejando una impresión cada vez más duradera en nuestra psiquis, digámoslo así, en nuestro cerebro, en nuestra memoria musical. Bueno, es muy interesante ver cómo cada persona, pues a lo largo de su vida tiene diferentes experiencias que en el momento que llegan a ser padres, pues van a transmitir de alguna manera todo esto que han vivido a los bebés. Muchas de estas personas pueden haber tenido un acercamiento más profundo con la música y otras no. Pero sea como sea, es muy interesante cómo en diferentes culturas los padres, las madres, adultos en general, tienen una manera de comunicar tranquilidad, digámoslo así, hacia los bebés, hacia los niños pequeños, con canciones o con arrullos o algún tipo de sonidos con la intención precisamente esa de calmar al bebé, como de regular un poco las diferentes emociones que puedan llegar a estar pasando, presentando los niños. Y pues aquí entra este fenómeno milenario de los arrullos, de las canciones de cuna, de las nanas. Arrurru, mi niño, de los campos verdes, meciendo tu cuna, yo sé que te duermes. Y esto es un fenómeno que se presenta en diferentes culturas alrededor del mundo y es algo que a mí me sorprende muchísimo. Incluso es muy curioso cómo hay canciones, melodías que han trasladado fronteras y como que tienen su forma, su variante en cada idioma por la letra y pues también como el ritmo, un toque musical particular. Dentro de la música clásica hay una canción de cuna súper famosa, súper popular que pues, ha trascendido a lo largo de la historia y es de Johannes Brahms. Esta simplemente está titulada así como canción de cuna, Lullaby. Pero algunos otros compositores dentro de este mundo de la música que se conoce como clásica, pues también han compuesto este tipo de piezas musicales. Ahora, dentro de las músicas populares, pues tenemos una lista bastante grande. Pasando un poco de las canciones de cuna, pues también tenemos canciones que se crean para enseñar a los niños a cumplir con diferentes tareas, como cepillarse los dientes, para bañarse, para vestirse, para conocer las diferentes partes del cuerpo. Y bueno, básicamente es una herramienta, la música o estas canciones vienen a ser un instrumento para educar también al niño sobre diferentes cosas o tareas o oficios, acciones en específico. Y por detrás, digamos como de manera intrínseca, pues se va educando también el oído y pues como esta sensibilidad musical. Entonces, la música dentro del hogar es súper importante. Ahora que si los padres como tal no tienen esta habilidad, llamémoslo así, para eso también hay otras personas que han creado programas de televisión infantiles que pues también como que suplen o complementan esta tarea. Y de ahí se extiende a juguetes de tipo musical, por aquello también de la sensibilización en el área corporal o motriz, ya que permite pues manipular estos objetos y generar diferentes sonidos. Y pues si avanzamos un poco más en los años, en la madurez de los niños, pues va a estar el tema de los compañeritos en el colegio, sus profesores que utilizan canciones para enseñar algunas asignaturas, algunos temas o
directamente ya aprender a tocar algún instrumento o a cantar. Y pues todo esto, digamos, de manera progresiva a largo plazo va a tener unos efectos que pues se sobreentienden o la intención es siempre que estos efectos sean positivos. Y pues ya estando dentro de un ambiente un poco más de educación musical estrictamente hablando, pues ya entraríamos a tener algunos efectos colaterales positivos en concentración, en seguir instrucciones, en escuchar a otro, en prestar atención a ciertos detalles, todos estos beneficios que trae el aprender música. Y pues hablando ya de programas infantiles, quiero mencionar uno que para mí fue bastante enriquecedor en su momento porque era un mundo totalmente ajeno, lejano, desconocido para mí, que era el tema de la música clásica, y es un programa español llamado El Conciertazo. Hola y bienvenidos al... Un programa producido y emitido por Televisión Española, pero que pues a mí me llegó por Señal Colombia, presentado por el periodista y músico Fernando Argenta, que me parecía súper simpático. Yo la verdad no sabía que él era músico, pensé que era simplemente una persona muy fan de la música clásica y que pues se dedicaba a esto de presentar programas de televisión, pero resulta que además fue hijo de un director de orquesta, o sea que en el caso particular de él, si hablamos nuevamente de su trasfondo del hogar, tenía un acercamiento más directo. Muchas cosas habrán pasado en su vida que le permitieron estar en espacios de divulgación musical y maravilloso fue este programa. ¿Estamos en él? ¡Uy, qué flojito! ¿Estamos en él? Un programa donde el objetivo, su público eran los niños, pero su herramienta era la música clásica. Entonces era una orquesta que por ahí pasaron grandes músicos y orquestas de renombre y directores también. Una orquesta en vivo, con público en vivo, un teatro lleno de familias. El show era dirigido hacia los niños. Y me acuerdo que tenían ciertos personajes que entraban en escena y interactuaban con los niños, interactuaban con la orquesta, interactuaban con la música y hacían que todo fuera súper ameno. Como digo, para mí esto era totalmente alejado de mi realidad más cercana. Entonces era súper interesante. Y en aquella época se medio satanizaba un poco el tema de la televisión, o mejor dicho, el tiempo que los niños pasaban frente a la televisión. Así que este tipo de programas pues hacía que en ese momento como que no fuera tan grave, sino todo lo contrario, súper beneficioso porque promovía la estimulación musical y el acercarse uno a, como digo, a cosas que estaban muy fuera de nuestra realidad. Este programa se dejó de emitir o de producir en el 2009, pero bueno, episodios se pueden encontrar fácilmente en YouTube o en el canal, en la página web de Televisión Española. Entonces nada, ahí hay un recomendado por si le quieren echar un ojito. Y ya que estamos hablando de este programa de televisión, pues hablemos de los medios. Tenemos diferentes medios de transmisión o difusión musical. Bueno, desde antes la radio, la televisión, pero ahora con internet tenemos diferentes plataformas en donde nosotros podemos acceder a contenido musical y a música muy variada, por lo que ahora nosotros vemos como impregnados de música de distintos sitios, de distintas culturas, de distintos lugares y estilos y bueno, una gran variedad. Antes, sin tanta difusión, la música cumplía un factor determinante para la identidad de una población en específico, ya hablando en términos geográficos. Ahora la música sigue siendo un factor determinante para la identidad de los individuos, pero digamos que es un poco más universal o diverso. Antes era un poco más regional, más local. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Existe la teoría del efecto Mozart. Mozart fue un compositor del periodo clásico que destacó en su infancia y en su juventud por ser un genio musical. Desde muy niño empezó a componer. Su padre Leopold era compositor y pues trataba de que sus hijos hicieran música también. La música del periodo clásico era de alguna manera, en términos sencillos, muy limpia, muy bonita. Entonces Mozart como que explotó las cualidades de su época, digamos de su periodo y la manera en cómo él también veía la música, y se creó una teoría que dice que si exponemos a los bebés a la música de Mozart se va a desarrollar su inteligencia. Se han hecho diferentes estudios a ver cómo se estimula el cerebro cuando se expone a este tipo de música y bueno, se ha creado toda una teoría.
Todo esto gracias a que un otorrinolaringólogo llamado Alfred Tomatis, o Tomatis, no sé, no estoy seguro, publicó un libro llamado ¿Por qué Mozart? Ese señor utilizaba música de Mozart, en sus terapias y pues afirmaba que en sus pacientes con depresión esta música les ayudaba a curarse. De ahí pues se siguió como tomando estos principios o estas bases o estas afirmaciones para estudiar los efectos en el oído y en el sistema nervioso, y bueno, de ahí pues mucha gente más se agarró para venir investigando. Sin embargo, sigue siendo una teoría. Pero entonces, si llegamos a decir que la música de Mozart estimula la inteligencia, entonces los que no escuchan Mozart son menos inteligentes. Dijimos que la exposición musical influye en nuestra identidad. Si nos vamos a regiones apartadas donde no tienen acceso a las plataformas de distribución musical que tenemos, o si nos vamos a épocas pasadas donde la música era de alguna manera más regional, entonces pues surgirían como diferentes incógnitas, ¿no? Muy interesante, pues yo no soy investigador, pero la gente que se dedica a investigar hace cosas bastante interesantes. Entonces quiero hablarles de un proyecto que se llama Velo, qué bonito, Infancia, Cuerpo, Sonido y Movimiento. Hace algunos años estaba en un evento de educación musical y pues escuché a una ponente, a una antropóloga, Ana María Arango, quien nos contaba su experiencia haciendo pues estudio antropológico con algunas comunidades del Chocó en Colombia. Y nos contaba cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hablando de el cuerpo, ella decía que en estas comunidades del Pacífico no tenían la concepción que quizás en otros lugares del centro del país, hablando específicamente de Colombia, porque es el entorno que más conocemos. En estas comunidades tienen el concepto de que el cuerpo no solamente se forma dentro del vientre de la madre, sino que también fuera del vientre se puede ayudar a formar. Por esta creencia existen cierto tipo de masajes que ayudan a moldear el tipo de cuerpo que quieren que la persona pues tenga de grande. Si quieren un cuerpo ágil, si quieren un cuerpo fuerte, e incluyen diferentes movimientos, ejercicios, masajes y bueno, es una cantidad de cosas bastante propias de allí, pero que luego ella vio que se compartían algunas cosas con otras culturas. Cambiaban quizá los métodos para de pronto hacer, no sé, los masajes, y cambiaba pues el propósito que les decía. Es muy diferente tipos de ejercicios o exposición a ciertas situaciones para crear un cuerpo fuerte que para crear un cuerpo ágil y liviano. Nos contaba que parte de la estimulación o de la formación de la persona incluía pues muchos más aspectos que solamente el cuerpo, y ahí entramos en lo musical. Ellos tienen prácticamente su propio efecto Mozart, pero sin Mozart. Y es con la música tradicional, con los cantos tradicionales que se gestan en esta región. Entonces nos mostraban algunos ejemplos de niños improvisando. Simplemente estimulan a que el niño empiece a crear desde muy pequeño y canta canciones, toca instrumentos, baila, y todo esto porque hay un entorno súper bien establecido por tradición que permite este tipo de exploraciones sonoras. Y nos mostraba cómo esto, si lo ampliamos o lo trasladamos a diferentes culturas, tenemos exactamente lo mismo. Obviamente hay sus diferentes variantes. En algunos casos se da de manera natural porque el entorno así se presta, y en otras ocasiones es un poco más estricto y de algún modo digamos que obligatorio, pero es porque hace parte de la identidad cultural. Entonces para mí esto es como la idea del efecto Mozart. Sin Mozart, como decía. Cada uno de nuestros entornos culturales, de la música que hay a nuestro alrededor, hace que nuestro criterio estético pues se vaya formando. Todo esto es lo que nosotros llamamos el folclore. Entonces, segunda recomendación del podcast, pues leer un poco acerca del efecto Mozart, claro que sí, pero este proyecto de Velo, qué bonito. Infancia, cuerpo, sonido y movimiento. Muy, muy interesante. Entonces les decía cómo el entorno musical va influyendo en nuestra identidad, y a lo largo de nuestra vida pues vamos formando nuestra propia identidad, pero hay un momento en el que el asunto es un poco más crítico, y es en la adolescencia. Es que en la preadolescencia, en la adolescencia va sucediendo algo muy interesante, y es que nosotros podemos ir cada vez más teniendo mayor independencia y podemos decidir qué nos gusta y qué no. Entonces a esta independencia, llamémoslo así, se le suma
la influencia de casa, la influencia de escuela, la influencia de los medios de comunicación, y todo esto genera pues resultados bastante interesantes. Hablemos de mi caso personal. Por un breve tiempo en mi casa, como les decía, vi el conciertazo. Había un CD de música clásica que ahora mismo no recuerdo qué compositores tenía, pero seguro estaba Beethoven, Mozart, Haydn, por ahí. Teníamos en casa ¿cómo lo decimos? Un establecimiento comercial de bebidas. Entonces escuchaba mucho tipo de música que incentivaba a la gente a beber. Básicamente, por nombrar algunas agrupaciones, podríamos decir Los Corraleros de Majagual, El Binomio de Oro, Pastor López, Antonio Aguilar. Entonces, amigos, si ustedes conocen un poco de estos autores de esta música, pues sabrán que de infantil no tiene mucho. Pero lo que más se escuchaba era pues la música regional folclórica de mi tierra, que es la música llanera. ¡Oile! Cuando llego a la adolescencia me encuentro con que mi grupo de amigos tenía unos gustos también un poco distintos. Estaba el que les gustaba los Backstreet Boys, por ejemplo, y similares, el que le gustaba, no sé, Melendi, el que le gustaba Linkin Park, Evanescence, cosas así, y otro más raro para el contexto en el que vivíamos, que escuchaba rap. Por aquella época estaba un poco satanizado también el rock, y el rap era un poco más como de calle. Entonces básicamente tenía una mezcla súper confusa y como que me gustaba todo y a la vez no me gustaba algo demasiado en particular. Un par de años más adelante me fui interesando más en el contenido de las letras y me gustó el rap por la cantidad de historias o de contenido lírico que se podía meter en tan poco tiempo. Como resultado de esto, a mis 18 o 20 años, incluso 20 y tantos más, era un total ignorante del rock, entre otros géneros musicales, pero el rock siendo tan popular entre mis compañeros pues era algo como extraño. Ahora pensemos en cómo cada estilo o género musical trae cierta estética, cierta cultura o cierto trasfondo de principios de identidad que influyen en las personas que lo escuchan. De ahí podemos mencionar ejemplos como de culturas urbanas como los hippie, los punk y bueno, todos ellos. Ya el adulto joven va refinando, ya como que no se deja influenciar tan fácilmente y va filtrando un poco más y podríamos decir que se va afianzando los gustos. Ya la presión social va desapareciendo un poco y entonces ya se van aceptando diferentes gustos que antes podrían ser causal de vergüenza por la presión de grupo, ¿no? Por connotaciones sociales que se van dando, cosas que pasan. Y pues si seguimos avanzando a lo largo de la vida, pues van sucediendo cambios. Yo creo que todos aquí hemos visto cómo el género musical popular ha ido siendo reemplazado por otro o ha venido transformándose para dar lugar a otro estilo, a otra manera de hacer ese tipo de música o directamente destronado por otro género musical diferente y así va a seguir pasando. Cuando un gusto musical se ha afianzado, pues vamos a estar teniendo ya una posición a favor o en contra de este tipo de modas. Pero bueno, como vemos también es algo interesante de cómo nuestro entorno influye en nuestra percepción acerca de la música. Y ahora, hablando de percepción de la música que nos rodea, cabe destacar también que no es lo mismo la música en vivo, la música en digital, la música como se grababa años atrás, que como se graba ahora, y el tipo de instrumentos. No es lo mismo la música generada por computador a ver un instrumento acústico o un instrumento que se toca por una persona real. En este caso en particular, pues yo tengo ciertas preferencias por algunos géneros musicales, pero si hay algo que rompe un poco con estos esquemas es la música en vivo, ya que me gusta ver gente tocar, me gusta ver gente que hace música en vivo. Ojalá todavía mucho más con instrumentos reales, no solo con un computador. Quiere decir que como que el DJ, la figura del DJ no me atrae tanto como por ejemplo el grupo de orquesta de salsa o la orquesta sinfónica o la banda de jazz o la banda de rock. Si hay un género musical del cual no sea muy fan, pero veo que hay un grupo que lo va a tocar en vivo, entonces prefiero dejar al lado mis preferencias y ver los músicos hacer lo suyo, porque eso es lo que me gusta. Con esto hablo de la experiencia de cómo nos acercamos a la música.
o a diferentes estilos musicales. Y es que así como la estética de un género musical es muy específica, también el ambiente en vivo de un estilo de música en particular pues va a generar una atmósfera diferente. Entonces como que la percepción o el disfrute es otro, la experiencia es única en cada momento. Obviamente ahí también incluiríamos el nivel de profesionalización de los músicos, el entorno en el que se presenta. No es lo mismo ver a un dúo de músicos callejeros tocando reggae en la calle que a una orquesta sinfónica en un gran teatro. Es totalmente distinto. O al artista de pop en un concierto llenando un estadio. Es totalmente distinto. Si a eso le sumamos que este tipo de música que yo voy a ver en vivo está directamente relacionado con lo que yo escuchaba de niño o con mis mejores amigos en la adolescencia, pues va a tener un impacto, una conexión emocional mucho mayor. Ahora, si en algún punto de toda esta experiencia, de todo este desarrollo de nuestro criterio estético, entra algún instrumento a formar parte de nuestra vida, quiero decir, a aprender a tocar algún instrumento o a cantar, pues ya la cosa toma otro nivel, otro color. Independientemente del momento en nuestra vida en que esta situación llegue a suceder, sea desde niño, o sea de joven, o sea ya de adulto mayor, en que yo me ponga en situación como para decir quiero aprender a tocar un instrumento, quiero aprender a cantar, independientemente del momento de nuestra vida en que eso pase, yo estoy totalmente seguro que este tipo de decisiones está influenciado por todo eso, este trasfondo musical que hemos vivido. Entonces, queridos amigos, no le restemos importancia a todas estas expresiones musicales que ocurren a nuestro alrededor, porque todo va construyendo, todo va influenciando, todo va generando en nuestro interior un desarrollo que a veces vemos como desapercibido, pero que está ahí y es importante. Como les decía, cada uno de estos temas o estos aspectos por los cuales he pasado un poco por el ladito, por encima, dan para un episodio completo. Espero que se vaya dando la posibilidad de ir ampliando todos estos temas. Por mi parte, este episodio ha concluido. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sacar de su tiempo para escuchar este podcast. Podemos estar en contacto por las diferentes redes sociales de Aprendiz Musical o al correo electrónico podcast@aprendizmusical.com. Alfonso Ortiz, su anfitrión, se despide.